9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 15 de enero de 2020. Como siempre, estamos trabajando en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que tenemos una cuenta en YouTube, se llama rcr.tv. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Ya iniciamos con las informaciones. El diputado Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, aseguró que este miércoles intentarán realizar la sesión ordinaria en la sede del Palacio Legislativo, a pesar de los obstáculos que está intentando poner el régimen de Nicolás Maduro. Nos vamos a concentrar en un sitio y de allí salimos a la sede del Palacio Federal Legislativo a sesionar como corresponde, porque ese es el espacio natural. Nos impide la Fuerza Armada Nacional sesionar. Nos vamos a un plan B, como lo hicimos el día 5 de enero, porque al final de cuentas la Asamblea Nacional son sus diputados. Quienes conforman el quórum son sus diputados. Quienes tienen la responsabilidad de cumplir con cada una de las obligaciones que la Constitución establece a la Asamblea Nacional somos los diputados. Entonces nosotros queremos sesionar donde debemos sesionar, que es en el Palacio Federal Legislativo. Pero un impedimento a esa posibilidad constitucional no nos va a impedir funcionar como Asamblea Nacional. Eso, porque la Asamblea es un instrumento, la Asamblea es una herramienta, la Asamblea no es un fin en sí mismo. Entonces nosotros evidentemente tenemos que cuidar y defender la institucionalidad, pero nuestro leitmotiv no es ese. Nuestro leitmotiv es lograr utilizar la gestión en la Asamblea Nacional para devolverle al pueblo la soberanía popular, para lograr que haya un desenlace a esta crisis política que ha derivado en una profunda crisis económica y social. A las 7:10 de la mañana de este miércoles, el diputado Juan Pablo Guanipa calificó de un acto de cinismo el discurso que ofreció Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente al presentar la memoria y cuenta de su gestión. Son profundamente cobardes. Le tienen miedo a la opinión del pueblo, le tienen miedo a la voluntad del pueblo, le tienen miedo a un proceso electoral abierto, limpio, transparente, donde la gente se manifieste y diga cuáles son sus puntos de vista. Nunca podemos olvidar aquel Maduro que después de las elecciones de la Asamblea Nacional, en un acto público y en cadenas de radio y televisión, dijo que ellos jamás se podían presentar nuevamente a un proceso electoral si no tenían la certeza de que lo iban a ganar. ¿Qué es eso? ¿Qué actitud democrática es esa? ¿Cómo puedes pensar tú que un juego puede estar cantado y que tú vas a un proceso electoral y que solo aceptas un resultado que te favorezca? Eso no tiene ningún sentido, pero eso refleja que nosotros estamos en manos de un sinvergüenza que no tiene talante democrático, que no le interesa, que lo que ha hecho es engordar. Ayer lo veía caminando y no podía ni caminar definitivamente. Es impresionante cómo Maduro ha hecho para incrementar su peso y destruir la vida de los venezolanos. 9:06. El eurodiputado Leopoldo Gil, padre del dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López, solicitó hoy ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo que sean sancionados por este organismo los parlamentarios encabezados por el diputado Luis Parra, quienes se autoproclamaron como la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Escuchemos parte de sus declaraciones. El usurpador Nicolás Maduro intentó un desesperado golpe de Estado con apoyo militar para impedir que el único poder legítimo en Venezuela, su Asamblea Nacional, eligiera a sus autoridades. Ese régimen ha mostrado su verdadera intención, que es impedir ante todo todos los intentos para la transición democrática y mantenerse legalmente en el poder. Este Parlamento debe ratificar una vez más su apoyo a Juan Guaidó, no solo como presidente legítimo de la Asamblea Nacional, sino también como presidente interino de la República de Venezuela.
Así lo han hecho ya más de 60 países e instituciones del mundo democrático. No se pueden olvidar las causas ni los causantes de esta crisis venezolana, ni de este intento de golpe a la Asamblea Nacional. Seguimos insistiendo al alto representante en la imperiosa necesidad de establecer, como él mismo lo sugirió anteriormente, sanciones a los responsables de las flagrantes violaciones al Estado de Derecho. Sanciones unipersonales que no afecten a la población en general, que sirvan para que los culpables no queden impunes ante sus fechorías y los ciudadanos que están sufriendo las atrocidades del régimen reciban justicia. La peor sanción que podemos imponer es la falta de actuación ante la continuidad de las violaciones a los derechos humanos y dejar que ese pueblo, en medio de la violencia, esté sumido en la peor de las hambrunas y no tenga futuro. El Parlamento Europeo reiterará en una nueva resolución su apoyo al líder de oposición Juan Guaidó y su reconocimiento como presidente interino después de que se le impidiera el paso al Palacio Federal para evitar que participara en la renovación de la presidencia de la Asamblea Nacional. 9:08. Francisco Acevedo, primer vicepresidente de Conindustria, cuestionó la legalización del uso del petro como moneda de curso legal. Yo no he entendido todavía cuál es la insistencia del gobierno en la creación de este petro, una moneda que no ha funcionado, una criptomoneda que no ha tenido capacidad de funcionamiento, que además se encuentra sancionada por el gobierno americano. Pareciera que algo tienen ellos, como siempre, en su accionar, que están pensando más allá, a lo mejor están preparando la próxima reconversión monetaria, se me ocurre a mí en este momento, porque efectivamente este año deberíamos estar viendo una nueva reconversión si mantenemos la hiperinflación que estamos teniendo. Pero efectivamente en diciembre, con el pago de este medio petro de aguinaldo, el comercio no recibió su flujo de caja, los descapitalizaron, vimos locales que ponían ya mensajes donde no aceptan el petro, y efectivamente todas estas cosas va a hacer que el poco movimiento económico que estábamos teniendo a final de año pues empiece nuevamente a paralizarse y empecemos nuevamente a ver mayor caída en la economía, mayor caída en el consumo y sobre todo freno en la inversión privada, que fue lo que movió un poco la economía en el último trimestre del año pasado. En este sentido, a las 7:20 de la mañana de este miércoles, Francisco Acevedo, primer vicepresidente de Conindustria, enfatizó que si en la economía no hay reglas claras, no hay inversión. Y estos cambios radicales e impositivos a la fuerza generan desconfianza y esa desconfianza reduce la inversión y eso va a aumentar pues la escasez de productos y podemos volver a la Venezuela que nadie quiere volver de hace año y medio o 2 años. Definitivamente el gobierno, a pesar de la experiencia, pareciera que no aprende y vuelve a insistir con mecanismos que no son viables y que no son incentivadores de la inversión privada. Estamos hablando con todas las firmas de auditoría y buscando un poco entender toda esta normativa porque además las sugerencias que hacen desde el sector privado no son escuchadas por el gobierno, con lo cual salen las normativas que parecen muchas veces difícil de aplicar. Y bueno, todo esto va llevando a unas confusiones y un enredo al sector privado, desmotivando, como te decía antes, la inversión. Estamos muy recientes en el inicio de año y todas estas normas acaban de salir, pero estamos en el proceso de entender cómo adecuarnos a algo que no tiene ningún sentido para nosotros y que no tiene ningún sentido tampoco para el gobierno y no entendemos cuál es el motivo o la motivación que hay detrás de toda esta implementación a la fuerza de un mecanismo de criptomonedas. Entre tanto, el economista Luis Oliveros afirmó que no está claro cómo el venezolano adquirirá estos petros. Sin embargo, ya esto lo habíamos oído después de palabras de Maduro. Sin embargo, cuando empiezas a analizar cómo vamos a hacer, por lo menos los que no tenemos acceso al petro, porque no somos empleados públicos, no tenemos una pensión que nos depositen parte de ella en petro, todavía no está claro cómo vamos a adquirir petro, en dónde se va a adquirir petro, en dónde vamos a tener esos petros. Y en segundo lugar, mira, él habló de exportaciones que se van a pagar con petro. Oye, si yo tengo dudas con respecto a cómo voy a adquirir petro aquí en Venezuela, una persona que está afuera tiene más dudas aún, tomando en cuenta además que el petro está sancionado. O sea, si tú compras petro en Estados Unidos puede sancionarte. Entonces también a eso le sumas una complejidad adicional, tomando en cuenta que el petro, como bien tú dijiste, empezó como criptomoneda, no sabemos exactamente qué es,
pero supuestamente el respaldo que tiene es tenerle confianza a un gobierno que está en default y está sancionado. Entonces, en definitiva, pareciera que los anuncios económicos, insisto, sí que se le puede llamar anuncios económicos, lo que hacen es enredar aún más la situación que ya es bastante complicada. A las 7:40 de la mañana de este miércoles, el economista Luis Oliveros aseguró que el petro es una especie de título de deuda que al final tendrá que pagarse en bolívares. De que la gente así estará de desprestigiado el petro, que la gente prefiere tener bolívares que tener petro. La gente, cuando le depositaron ese petro, salió corriendo y casi que con ataques de crisis a ver dónde cambió ese petro por bolívares. Y es prácticamente el único activo que pudiéramos pensar que la gente prefiere no tenerlo y prefiere tener bolívares. Cuando en Venezuela casi nadie quiere tener bolívares. Entonces, así de mal está el petro en la mente de los venezolanos. Mira, con respecto a la tasa de cambio, es prácticamente algo que se sacan de una manga que se inventan todos los días, porque primero dijeron que era $30, y luego es algo que ellos se inventan y todos los días lo que hace es restarle aún más transparencia a algo que la gente no quiere. Insisto, el respaldo de este petro es la confianza que le puedes tener a un gobierno que está en default y que adicionalmente está sancionado, un gobierno que no paga sus deudas. En otras informaciones tenemos que Monseñor Víctor Hugo Basabe, arzobispo de San Felipe, reiteró esta mañana a través de RCR que los venezolanos deben responder con las armas de Dios al régimen político que somete al país desde hace 20 años. Palabras que expresó en el marco de la misa de despedida de la Divina Pastora de su templo en Santa Rosa, que se realizó este martes en Barquisimeto. El pueblo venezolano está sitiado por una tiranía, el pueblo venezolano está sitiado por un gobierno que prácticamente no le deja respirar, está sitiado por un gobierno que cada vez nos hace más difícil la vida a todos, está sitiado por un gobierno que ha hecho pues que muchos de nuestros mejores hombres y mujeres se hayan ido del país, está sitiado, pues es un gobierno pues que tiene sitiados a los maestros venezolanos con los salarios de hambre, con las condiciones de trabajo, con las condiciones de movilización en las que nuestros maestros tienen que ejercer su labor. El pueblo es un pueblo sitiado, los profesionales médicos tienen que hacer prácticamente piruetas en los hospitales y tristemente tienen que ver morir a la gente por la falta de insumos, por la imposibilidad que tienen las personas de poder adquirir los medicamentos tan costosos como están. Hay una realidad que se nos impone, y esa es una realidad que tenemos que iluminar desde la palabra de Dios. Nosotros como sacerdotes y obispos, y de manera muy particular como obispo, estamos investidos de un ministerio profético y como profetas de este pueblo estamos llamados a anunciarle la riqueza, la belleza de la palabra de Dios, pero también estamos llamados a ser voz de los que no tienen voz en la denuncia de todo aquello que sea contrario a los valores del Evangelio. Catherine Martínez, vocera de la organización no gubernamental Prepara Familia, confirmó que funcionarios del régimen de Nicolás Maduro allanaron la sede de esta ONG sin una orden legal. Nunca nos presentaron una orden judicial. Estaban estos funcionarios de la policía, estaba un comandante que explicó toda la situación, dijeron que ellos venían a verificar cada una de las donaciones que estaban allí, que ellos querían que les presentáramos qué era lo que estaba pasando. Es muy delicado porque cuando nosotros llegamos ya habían cajas que estaban en las camionetas de la policía que ya habían empezado a sacar. Además ellos entraron sin orden judicial y nosotros eso sí lo denunciamos porque no puede ser que esta situación ocurra cuando nosotros estamos haciendo este tipo de trabajo. Además, en ninguna casa puede haber este tipo de entrada de funcionarios sin orden judicial. Luego de esto, pues, ellos estuvieron conversando, estuvimos explicándole todo el trabajo que hacemos, enseñamos nuestras carpetas con todas las donaciones que recibimos, y ellos recibieron una orden por orden superior. Asimismo nos dieron esta información que fue paralizada pues en lo que ellos estaban realizando, la actuación, y bueno, devolvieron las cajas que habían sacado afuera y nos devolvieron las cédulas, nuestras identificaciones. En este sentido, Catherine Martínez, vocera de la organización no gubernamental Prepara Familia, llamó a estar alertas ante este tipo de actuaciones irregulares del régimen. Como ustedes saben, somos peticionarios de las medidas cautelares
que fueron otorgadas a los niños y niñas del Hospital JM de Los Ríos. También nuestros informes y nosotros hemos estado particularmente en distintas audiencias, no solamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos hemos reunido con la señora Bachelet, cuando vino al país, estuvimos en distintos informes que se han presentado, donde la señora Bachelet y el equipo de la Oficina de la Alta Comisionada pues ha manifestado su preocupación por la ciudad y además ha denunciado la situación de riesgo de los niños gracias a los informes que hemos enviado. Adicionalmente también vemos con preocupación que la labor a nivel de acción humanitaria se trata de criminalizar, y bueno, nosotros sí hacemos un llamado para que esto no ocurra, que esto cese, pareciera, esperamos que esto sea así, y así lo dijeron los oficiales que estaban allí, que esto había cesado, que habían recibido una llamada. Bueno, tenemos que todo quede así. Nosotros participamos inclusive en el clúster de nutrición de Naciones Unidas en Venezuela. 9:18. La organización no gubernamental Human Rights Watch publicó este martes su informe anual en el que se destaca la complicada situación de derechos humanos en Venezuela, enfocada en la masiva migración y las presuntas ejecuciones extrajudiciales realizadas bajo el régimen de Nicolás Maduro. Nuestros colegas de La Voz de América nos amplían. Uso excesivo de la fuerza, violaciones de derechos humanos y asesinatos extrajudiciales son algunas de las violaciones cometidas por los países incluidos en el reporte anual de Human Rights Watch, presentado por su director ejecutivo Kenneth Roth durante un evento en la sede de la ONU en Nueva York. Al referirse a Venezuela, destacó la crisis humanitaria y resaltó la labor del Grupo de Lima. Eso no tiene precedentes. Tradicionalmente los gobiernos latinoamericanos no se criticaban entre sí por los abusos contra los derechos humanos. Eso era algo que hacía Estados Unidos. Ese tabú se ha roto, por lo que el Grupo de Lima ha estado criticando a Venezuela. El líder en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra se encargó de asegurar la adopción de una resolución fundamental que condujo a la creación de una misión de investigación e incluso ha llegado a referir a Venezuela a la Corte Penal Internacional. En la presentación de su reporte insistió en el papel de otras naciones fuera de la región que usan su influencia para evitar medidas en contra de los responsables de estos abusos. Junto con Rusia, China se ha opuesto al debate del Consejo de Seguridad sobre la crisis humanitaria en Venezuela. En todos estos casos, Beijing preferiría dejar a las víctimas a la deriva en lugar de generar un modelo de defensa de los derechos humanos. Venezuela ha negado repetidamente las acusaciones en su contra, mientras Chile abrió las puertas de su país para que se adelante una investigación por parte de Human Rights Watch. China acusó durante la presentación del reporte a esta organización de entregar información errónea y estar detrás de las protestas en Hong Kong. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. 9:20. La vocera del Sindicato Venezolano de Maestros, Griselda Sánchez, afirmó este miércoles que se manejan números que reflejan el aumento de un 105% en la diáspora de docentes debido a la crisis que padecen los educadores. Indicó que tienen educadores trabajando en clínicas, vendiendo tortas o café. Muchos han abandonado la profesión. Dijo que hoy, Día del Maestro, alzan su bandera de lucha porque no todos están dispuestos a irse del país. No es nada más la reivindicación del docente y el estudiante. Indicó que el problema con los educadores es político-gremial y lo que viven en Venezuela tienen que salir a luchar por la calidad de la educación, porque sin los estudios los jóvenes no pueden salir de la pobreza. El apagón más grande que ha tenido este gobierno es el apagón de la educación. Hoy van a ver a los docentes de luto porque no tienen nada que celebrar, señaló Sánchez, vocera del Sindicato Venezolano de Maestros, Griselda Sánchez. También tenemos que reseñar que a 2 años de la muerte de Óscar Pérez y su equipo, en Twitter honran a quien falleció en un operativo policial tildado de la masacre del Junquito, donde cuerpos de distintos organismos de seguridad del Estado participaron con intención de eliminarlos. 9:21. Vamos a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Si quieres disfrutar de la exquisita gastronomía nacional o internacional, acércate a Bueno Restaurant y date un gustazo. Bueno Restaurant es el más visitado por los comensales de Caracas, interior y exterior de Venezuela. Disfruta de la buena mesa en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, deleita tu paladar. Ávila Gallery, de la mano de su aliado comercial San Miguel Asociados Bienes Raíces, te invitan a la reapertura del Inca San Bernardino, el centro deportivo y cultural por excelencia, aún con locales comerciales disponibles. Síguenos en Instagram por @SanMiguelAsociados888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional tenemos que la Fiscalía General de Ucrania y el Servicio de Seguridad de ese país pidieron a Irán la entrega de las cajas negras del avión derribado el pasado 8 de enero en Teherán con 176 personas a bordo. Los 45 expertos ucranianos que trabajan sobre el terreno en las pesquisas han tenido ya acceso a las cajas negras, pero ahora se trata de descifrarlas correctamente, para lo que Irán carece de la tecnología apropiada. Hay que destacar que este jueves se reunirán además en Londres los ministros de Asuntos Exteriores de los países con víctimas por el derribo del vuelo PS-752 a fin de coordinar sus acciones. Entre tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió que se garanticen los derechos de los manifestantes en Irán que han tomado las calles para exigir que se castiguen a los responsables de esta tragedia. La Voz de América nos amplía. Tras reportarse uso de fuerza excesiva por parte del gobierno de Irán contra manifestantes pacíficos en las calles de Teherán, el vocero del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, expresó preocupación frente a estos reportes. Hemos visto estos informes, no podemos confirmarlos de forma independiente, pero hemos visto los informes que son claramente preocupantes y creo que es importante que, como en cualquier manifestación, se investiguen a fondo los informes del uso letal de la fuerza. Los manifestantes condenan el error de cálculo del gobierno iraní que ocasionó la caída del avión ucraniano en el que murieron 176 civiles y cuya investigación, según las autoridades, ha llevado a la detención de varias personas. Sin embargo, Ebrahim Raisi, jefe del sistema judicial, advirtió de las consecuencias legales que enfrentan los participantes de las protestas.
Si en algún lugar del país los agentes de Estados Unidos y los agentes de países extranjeros quieren usar este problema, que es la máxima prioridad para el sistema de gobierno, para perturbar la opinión pública y montarse en esta ola, la nación no permitirá que esto suceda. Las autoridades pertinentes de inteligencia, seguridad y policía buscarán y no permitirán que nadie comprometa la seguridad. Mientras tanto, el secretario general de la ONU hizo un llamado a las autoridades en Irán. El secretario general reiteró los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica de las personas. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Ahora pasamos a Guatemala, donde Alejandro Giammattei asumió oficialmente la presidencia de ese país. Radio Francia Internacional nos tiene el reporte. ¿Jura usted cumplir con amor patriótico el cargo de presidente de la República para el cual ha sido electo? Sí, juro. Tras juramentar con una mano en la Biblia, el derechista Alejandro Giammattei anunció que presentará ante el Congreso una iniciativa de ley para declarar a las pandillas como grupos terroristas. Ha llegado el momento que no se identifique más a Guatemala como un país violento. Esta ley nos permitirá la persecución, enjuiciamiento y condena como lo que son grupos terroristas. Cada año se registran 3.500 muertes violentas en Guatemala, según datos oficiales, la mitad a causa del narcotráfico y de las pandillas. Giammattei, exdirector de las cárceles públicas entre 2006 y 2007, también prometió enfrentar la pobreza que afecta a más de la mitad de la población y luchar contra la corrupción incrustada en el Estado. Dejemos atrás esas prácticas sucias y asquerosas. La lucha contra la corrupción va a ser absoluta. Este es el segundo objetivo de nuestro gobierno. Sin embargo, el nuevo mandatario no se pronunció a favor del regreso de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un ente adscrito a la ONU que destapó grandes escándalos de corrupción en el país y que fue expulsado por su predecesor Jimmy Morales tras iniciar un proceso en su contra. Giammattei creará, en cambio, una comisión presidencial contra la corrupción. 9:29 minutos, así llegamos al final. Que tengan un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.